Bueno, es un placer recibir a Tomás y además un día como hoy, un día en donde uno siente que hay más tiempo. No sé por qué, pero al mismo tiempo, dura lo mismo el programa, pero la sensación que uno tiene cuando hace una nota un 1 de mayo, por ahí será que viene a laburar y hay poco movimiento en la calle, es como que, no sé, siento que dura más el programa y es un gustazo. ¿Cómo andas, Tomás? Bien, ¿Todo bien, querido? bien. Bueno, pequeña referencia al Día del Trabajador, el 1 de mayo. O sea, ¿qué te refiere? ¿Qué podrías decirle a aquel que nos está viendo y que hoy festeja su día? ¿Qué significa para vos el día de festejar el Día del Trabajador? Es un feriado. Es un feriado, Es un feriado, sí, es un feriado. Un feriado que fue largo, además. Porque, larguísimo. Ujú, claro, sí, porque ayer era feriado también, para mí. ujú, Sábado y domingo fue feriado. sí. Así que Te estoy de corta, te corta el vacaciones. ritmo, ¿viste? ¿Eh? Empezar una semana el miércoles te corta el Yo ritmo. trato más o menos de no... Sigo mi propio ritmo, como no tengo no voy a una empresa a Sí. trabajar, sino que a mi propio estudio. Sigo leyendo, escribiendo, anotando, mirando la Champions, etcétera, más o menos todo normal. Yo he conocido, tuve la suerte, un día nos reunimos, considero suerte porque me permití ver tu ambiente de laburo. Ahora empezamos con la charla. Sí, Estás, tu oficina, tu lugar, está rodeado de libros. sí. Ese es tu lugar. ¿Y cuál es tu trabajo? O sea, ¿tu trabajo, tomás como trabajo leer o no, o Bueno, termina no, siendo placer? no solamente leer, porque si no, no podría publicar libros. Ujú. Tengo que escribir también. Sí, Hasta este año también era mi trabajo preparar cursos. sí. Entonces, hay que preparar cursos, llego más o menos a las 8 de la mañana a mi estudio, ficho y me quedo ahí hasta la 1. Sí. Después la tarde la administro un poquito y mi trabajo es estudiar, que no es lo mismo que leer, Pará. Hacer una diferenciación entre estudiar y leer. A ver claro. cuál es la diferencia. Bueno, cuando vos estudiás, lees y relees. Es decir, lees varias veces lo mismo. Es decir, vos te detenés en lo que estás leyendo para poder seleccionar aquello que querés, que te importa más, para preparar algo. Podrás preparar un examen, podrás preparar un parcial, podrás preparar una clase o podrás preparar un ensayo. Pero vos tenés una cosa de relectura, de selección, y es más lento, porque vos estás allí. No das vuelta a una página, vos tenés que acordarte lo que vas leyendo, sino la información que vos necesitás para poder pensar algo. ¿Cómo la obtenés si no seleccionás entre tantas lecturas que tenés que hacer sobre un tema que vos elegiste? Es decir, estudiar es leer y releer. Seleccionar, anotar, fichar, escribir, ordenar, catalogar. Es mucho laburo. Cuando vos hablas de estudiar o hablas de leer con un poquito más de detenimiento, una vez me tocó charlar yo te diría unos 6 7 años con Antonio Carrizo en Radio Rivadavia. Y Antonio me decía que él no se había acostumbrado al Google, que él de Ajá. pronto cuando veía algo que no recordaba o que necesitaba conocer en un libro, automáticamente iba a su biblioteca y abría un libro y buscaba o en la enciclopedia o en el diccionario o en el manual lo que había leído y no comprendía. Ujú. ¿Vos sos de hacer eso o en esta época de Google, porque también iba a hablar de eso también, de época de Google? ¿Cómo das una clase con Google al lado tuyo? O sea, me toca una experiencia en estas épocas de estudio y veo a pibitos de 19, 20 años al lado mío estudiando y cuando el profe está, los tengo al lado, tiene la computadora abierta y veo que el profe está diciendo tal cosa de Grecia y los veo, y chequean en el Google lo que está diciendo el profe. Primera pregunta, ¿cómo haces Ajá. vos con el libro? ¿Vas a buscar otro libro o ya o te gusta entrar a la tecnología? Mi soporte de información Ujú. son los libros, Sí, Google, sí, Wikipedia, es PDF, sí. es lo que se te ocurra. O sea, yo busco en una dirección. Es decir, Google es fundamental. Para mí es fundamental porque estoy leyendo un libro. Me da una referencia de un tipo que no conozco. Bueno, si no lo conozco, pongo el nombre y el apellido de ese tipo. Me abre un panorama de quién es un escritor español del siglo XIX, que tiene tal y tal obra. Digo, a mí me interesa la cita que hizo en este libro de tal obra. Entro a esa obra.
Entonces digo, esta obra yo la tengo que leer. Mira vos, te permitís ir, te van abriendo las puertas y vas entrando. No sabés hasta dónde terminás desde Mirá, un nombre de pronto. ¿cómo te lo puedo sintetizar? Cuando vos investigás, cuando sos un ensayista, el material te lleva. El material te lleva. El material te lleva. No es que vos tenés un plan en la cabeza, ¿no? Hay gente que lo hará así, una monografía la hará así, yo no sé. Te digo cómo yo trabajo, ¿no? Yo tengo una intuición, alguna idea, alguna dificultad, algo que quiero yo averiguar. Después el material te lleva, porque el mismo material te indica otro material, y otro material, y otro material, y así vas abriendo caminos. ¿Y qué es el ensayo? Básicamente, explícame, nunca entendí qué es escribir un ensayo. Entiendo lo que es la novela, lo que es el cuento. ¿Qué es un ensayo? Vos, si escribís un ensayo, utilizás bibliografía y documentación de varias disciplinas. Por ejemplo, filosofía, por ejemplo, historia, por ejemplo, sociología. O sea, literatura, ¿no? Historia de las religiones. O sea, el material es indefinido. Vos lo buscás. Vos vas buscando algo para poder, porque estás buscando pensar algo, hacer una idea. Una idea. Vos tenés como alguna intuición. Empezaste un camino. Si no tuvieras una intuición y si no tuvieras una inquietud... ¿Pero yo qué uso para el ensayo? ¿Puedo ensayar mi propia explicación o tengo que hacer basamento en otros textos de otros pasados? No, ¿Puedo abrir mi propio camino o tengo que usar mapas de otros? Siempre haces tu propio camino, pero a través del camino de los otros. Okay. Entonces vos juntás material, lo vas seleccionando, lo vas masticando, etcétera, y haces un trabajo. ¿Qué hace el ensayista? Utiliza disciplinas varias y de alguna manera las usa para una relación polémica con el presente, con la actualidad. Yo no sería un ensayista si aquello que averiguo de historia, del siglo XIX, de Grecia, de lo que fuera, no tiene alguna inquietud de discutir algo que tiene que ver con mi presente. Tiene que haber discusión. Y si no, no es un ensayo. Si no, no es un ensayo. El ensayo es una experimentación sobre, no es teoría. No busca una cosa rigurosa de demostrabilidad, de teoría y demás. Vos experimentás con el material que vos hacés para hacer una discusión con la cuestión del presente. Y al mismo tiempo, el ensayista está comprometido de un modo con lo que hace que no está un cientista social. Por lo tanto, también incide sobre tu propio pensamiento. Mientras ensayás, incide en tu propio pensamiento. Y sí, porque vas cambiando de idea, te vas contradiciendo, vas opinando algo que no opinabas antes, descubrís cosas, estás un poco a la intemperie. Es una aventura, sí. Una aventura teórica, ¿no? Cuando hablas de esto, estamos hablando de pensar. Y mi pregunta es, ¿cualquiera puede pensar? Y empecemos por la primera parte, ¿qué es pensar? Porque, pensar, estoy, no sé, jugando al tenis, che, mañana tengo que pagar el gas. Pensar, ¿compré fideos o no? ¿Qué es pensar? ¿A qué se le llama pensar? Y pregunto, el que te está viendo del otro lado, que es, no sé, tiene horno de ladrillos, o es pescador en el Colastiné y mañana va a buscar un espinel para sacar amarillos, o es viajante. ¿Cualquiera puede pensar o tenés que tener ya un marco teórico, tenés que haber estudiado para poder pensar? Todos pensamos porque somos homo sapiens, es decir, no comemos únicamente... la banana la comemos a la mañana, no la comemos como los monos, ¿viste? No, hacemos un licuado de banana, es decir, somos homo sapiens. Pero cuando hablamos de pensamiento, ¿no? No es que haya que ponerse de pie y recitar un himno. El pensamiento se produce. Es decir, yo pienso como vos, piensa como cualquiera piensa, pero cuando yo hablo de pensamiento en filosofía o en ensayo, lo tengo que ir a buscar. No pienso espontáneamente, tengo que ir a buscar un pensamiento, tengo que producir un pensamiento. Ahora, ¿por qué? ¿Se produce el pensamiento? Claro, se produce. Como se producen las ideas. ¿Lleva un tiempo producir un pensamiento o producir una idea? Se fabrica. Es artesanía pura. ¿Una idea? Y más bien, vos que las ideas son como las de Platón, no creas lo que dice Platón. No están arriba, están en todas partes. Pero hay que producirlas, es una fabricación. Entonces, ¿cómo fabricás vos una idea? Es muy difícil. Es muy difícil. Vos tenés, por ejemplo, no vas a fabricar ni una idea, ni te vas a poder a pensar si no reunís una condición sine qua non. Tenés que tener un problema. Si no tenés un problema, no te pones a pensar. Si no tengo un problema, no me pongo a pensar. Claro. Es cierto. Claro.
¿Y para qué vas a poner a pensar? Si vos decís, bueno, fideo de sémola o voy a la casa de pastas y demás, eso no es pensar, eso no es un problema. El problema es cuando vos no podés decidir. Tenés algo que aparte perturba, que es un obstáculo. Los griegos llamaban problema, que es una palabra griega, al obstáculo. ¿Qué problema que tengo? Decían los navegantes cuando había una roca en la nave. Dicen, uy, mira, ahí hay un problema, tengo que dar un rodeo para llegar a la costa. Eso es un problema. Tenés que dar un rodeo para poder llegar. Ese rodeo es un trabajo. Pensar es trabajar. Pensar es trabajar. No es simplemente la conciencia. Es trabajar. Tenés que tener un objetivo, tenés que tener una estrategia para llegar a ese objetivo, para finalmente tener una idea. Y a lo mejor no la tenés después de tanto trabajar. Escuchame una cosa, y así como puedo construir una idea, Sí. ¿también puedo construir hoy, si quisiera, un mito o un relato? ¿O eso ya está, o eso tiene que venir de otras generaciones? ¿Se puede construir como en un laboratorio un mito? ¿Y es lo mismo mito que relato? Mira, hay dos tipos de mitos, ¿no? Los mitos que se llaman, digamos, fundacionales, ¿no? Los de Homero, Ilíada, los de la Pachamama, los de las culturas precolombinas, los de la India, etc. Son mitos fundacionales que no tienen autor, que están. Es decir, vos los recibís. Son mitos fundacionales. Hablan en general del origen, de cómo se constituyó el mundo, etcétera, etcétera. Eso es un tipo de mito. El otro tipo de mito es el mito que los intelectuales, una especie de manía ilustrada que tienen, creen que pueden producir un mito en una biblioteca, en un laboratorio, para el pueblo. Dicen, los ilustrados dicen, el pueblo necesita un mito, porque para despertar un entusiasmo, para hacerles creer. Entonces, a ver, ¿qué mito podemos producir? Entonces ellos producen un mito, pero esos mitos duran lo que duran esos intelectuales, poco. Pero se puede producir entonces un mito. O sea, yo te puedo producir un mito... ¿puede ser mito malo o mito bueno? Por ejemplo, podría decir, este gobierno está lleno de CEOs, o el gobierno pasado era un gobierno absolutamente, un gobierno que fue enormemente importante para darle derechos a la gente, llevar adelante derechos fundamentales, hizo muchísimas cosas por derechos humanos. O sea, ¿son mitos? Eso no llega a ser mito. No, esos son relatos. Relatos. Claro, son relatos de justificación. Relatos de justificación. Claro, son relatos de justificación. ¿El relato tiene menos poder que el mito? Bueno, eso depende, pero por ejemplo, un mito hubiera sido, si las cosas andaban con todo viento a favor y todo, etcétera, Néstor Nauta. Si se hubiese quedado Sí. y Argentina hubiese Sí, bueno. terminado primer nivel... Con 70.000 monumentos, con... se podía convertir en un mito. Y bueno, digamos... Y comenzó como relato, pero pero necesita puede ser más de una mito. generación. A mí qué interesante. Necesita más de una generación. Entonces no es pura casualidad. O sea, hay un intento constantemente de la generación de instalar un relato. O sea, todo gobierno necesita un relato entonces. Digamos, si lo necesita o no lo necesita, el relato, etcétera, hay relatos. Hay relatos. Que lo necesite o no lo necesite, de alguna manera se tiene que comunicar. Bueno, podés, en general, gobernar en nombre de nada. Como una cosa administrativa pura, ¿no? Gestionaria pura. Me tocó a mí ser presidente, bueno, firmo como un escribano. Firmo a la mañana durante 4 años y después me voy y al resto del mundo no le importa ni lo que hace, ni lo que... No, hay una comunicación, hay una lucha política, hay frases que van y vienen, por lo tanto el relato se arma quieras o no. Se discute o se analiza si Macri, en este caso, debería ser un tipo formado. A ver, es ingeniero, o sea, pasó por una facultad y se recibió, pero te he leído alguna vez que vos hablás de fisicoculturismo bibliográfico, o sea, y algunos dicen, debería estar más formado intelectualmente, debería citar a grandes autores, debería tener otra formación intelectual. ¿Vos creés que debe ser condición sine qua non para un presidente ser formado o no? Es un no poco de cambia? otra época eso. Es de otra época. Es un poco de otra época, es otra época. No estamos en la época ni de Churchill, ni estamos... ¿Menem era formado? No. No. Alfonsín,
Podría decirse que... Sí, un fui al poco cine a ver más. Hiroshima Mon Amour, dijo todo el mundo, mira qué formado. No pasa nada. En general los políticos tienen poco tiempo para otra cosa que la política. Entonces vos decís, bueno, Néstor Kirchner leyó alguna vez un libro, no despreciaba totalmente todo eso. Iba a la Biblioteca Nacional para calmar a la fiera, nada más, y después no pasaba nada. Cristina, que porque habla mucho y tiene una buena retórica para algunos y demás, no quiere decir que cuando dice porque Hegel, que sepa quién es Hegel ni nada por el estilo. Es decir, en general no, y bueno, y Macri tampoco. Y Macri tampoco. O Duhalde leyó mucho. Estoy hablando de los argentinos, podría hablar de otros también, ¿no? Es decir, no, yo creo que más importante para un político que tiene es un mandatario, es tener conciencia de lo que no sabe. Eso es mucho más importante de lo que Tener sabe. conciencia de lo que no sabe. Sí, Eso lo hace, eso es eso- más interesante que sepa. Eso muestra que es inteligente. Ujú. Vos sabés que te leí también en su momento que hablabas de otro relato argentino que es, o siempre aparece que es el nos robaron. Ajá. Aparece en el fútbol, aparece en la política. Sí. Todo el tiempo el relato nuestro del argentino es nos robaron. Sí. ¿Tenés alguna idea de por qué este relato siempre aparece en la historia nacional de nos robaron? Porque debe ser cierto. Debe ser cierto. Es decir, nos robamos. Sería quizás tan cierto como nos robaron, ¿no? Es decir, ¿quiénes son ellos? Es decir, ¿quiénes son ellos? Los que nos robaron, digo. No, para déjame pensar, ¿quiénes son ellos? Claro, nos robaron a nosotros, ellos nos robaron. Bueno, nos robaron a nosotros el oro y la plata los españoles, nos robaron materias primas los ingleses, nos robó la oligarquía las tierras al pueblo, luego Roca le robó la tierra a los pueblos originarios, los ingleses nos robaron el petróleo, Sí. todo el tiempo es eso, nos robaron con el penal a Breme o el penal que le dieron a Breme, que Breme convirtió en gol en el 90, Sí. nos sacaron a Maradona con un doping a propósito, o sea, el doping, si bien Sí. Diego tenía o había consumido alguna sustancia prohibida deportivamente, pero nos robaron, nos Eso robaron. quiere decir una sola cosa, quiere decir eso. ¿Qué? Somos riquísimos. Imagínate vos. Toda la vida nos está robando y siempre hay algo para robar. Debemos ser, ¿sabes qué? El país más rico del mundo. El país que desde la época precolombina hasta Macri lo han robado permanentemente. Quiere decir que y hay más para robar todavía. País riquísimo. Y es cierto, es un país riquísimo. Siempre hay algo para robar. Te pregunto, otra cosa que me planteo también es, yo vengo del fútbol, o sea, Sí. yo me formé en el maniqueísmo más absoluto que es el Boca River. No hay maniqueísmo más brutal que ese. Juro que no pensé que el de la política fuera aún más brutal que el del fútbol. Ajá. El Boca River, yo relataba la campaña de Boca en Radio Mitre, solamente a Boca, durante 10 años. El domingo jugaba Boca con Deportivo Mandillú y yo me iba a Corrientes. Jugaba con River y algunos o muchos me puteaban porque yo llegaba con el equipo Boca, bajaba el avión con los jugadores, iba al hotel con los... Era como un jugador más. Pero no todos te puteaban, o sea, los de River, ibas a la cancha, ibas a la cancha de Vélez, algunos te puteaban, pero te sentabas ahí, venía ahí a saludarte, Raúl Gámez. En política es tremendo. O sea, el kirchnerista o el tipo que ama el gobierno pasado odia. No hay uno que pueda aceptar a alguien de Cambiemos, y Cambiemos ya entró en esa lógica y también a los del pasado. O sea, es dramático esto. O sea, es un maniqueísmo aún más violento que el del fútbol. Si vos sabés que yo pienso lo mismo y al mismo tiempo me pregunto, A ver. ¿por qué nos sorprende tanto que ocurra eso cuando toda la historia argentina es eso? Frenate ahí. ¿Por qué nos sorprende cuando toda la historia argentina es eso? ¿Que es una historia de maniqueísmo? De Boca River. ¿La historia argentina? Escuchame una cosa. Basta ver la historia argentina, desde 1810, querés, en adelante. Guerras civiles, todo el siglo XIX hasta 1870-80, 400 batallas, se degollaban los unos a los otros de un modo en que el terrorismo de Estado se le puede comparar. Degollar, se llamaba la degollatina.
Se degollaban los unos a los otros, unitarios y federales, los federales entre sí, etcétera, etcétera. Todo el siglo XIX, después fue la campaña del desierto, etcétera, etcétera. Después cuando viene el irigoyenismo y demás, golpe de Estado de Uriburu, etcétera, alvearismo, personalistas, los conservadores, los fascistas, etcétera. Después Perón, antiperón, etcétera, terrorismo de Estado. Decimos una cosa, ¿por qué nos sorprendemos? ¿Por qué nos sorprendemos? Está bien que nos sorprendamos, porque esto no es sano, no es bueno, pero no sirve para nada. Porque vos dijeras, bueno, por lo menos hay un enfrentamiento, y este enfrentamiento es por algo cuya resolución va a dar al conjunto algo, pero estos son enfrentamientos que son todos perdedores. ¿Son todos perdedores? Somos todos perdedores. Porque somos, acá no son, somos, perdemos. El país pierde, está a la vista que el país pierde, está a la vista. O únicamente tiene que ver algún observador internacional para decir que la Argentina es el ejemplo del mundo de autodestruirse. No había pensado como una posible causa de la nunca explosión argentina esto. Sin nadie gana. Es decir, hay gente que se hace multimillonaria, etcétera. La plata va para un lado, etcétera. Por supuesto, hay un personal gubernamental que se apropia del Estado y se hace riquísimo. Después los del campo podrán hacer mucha guita, después los del banco podrán hacer mucha guita, etcétera. Pero la comunidad pierde. Entonces son enfrentamientos. Ahora, ¿por qué nos sorprendemos si siempre fue así? O si queremos acercar el presente. Peronismo, antiperonismo, ¿qué fue? ¿Una fiesta? No fue una fiesta. Después, cuando vino terrorismo de Estado persiguiendo subversivos, que fue una fiesta. En un momento dado vino el señor Menem y se abrazó con el Álvaro Alzogaray, con Bunge Born, con Isaac Rojas, y dijo, bueno, empezó la paz. Entonces hubo como un periodo, ¿no? Claro, después se explotó la Embajada de Israel, explotó la AMIA, Cabeza, Río Tercero, etcétera, etcétera. Y después vino el 2001, que fue explosivo, ¿no? Y Néstor Kirchner, que después de unas vacaciones que se tomó con la transversalidad, dijo, bueno, señores, el enemigo es Clarín, el campo, los disidentes, los que protestan, etcétera, y empezamos con este baile del cual hoy vivimos. Pero es la historia argentina. Yo no hablo de fracaso en historia, ¿no? Es decir, la Argentina fracasa, el Uruguay no sé qué le pasa, etcétera. Pero lo que pasa en Argentina históricamente, ¿no? Que sea un país que tenía proyectos de esto y del otro y demás, y que haya tenido oportunidades de riqueza conjunta muy grandes después de las guerras mundiales o lo que fuere, o porque se metió en el mercado mundial con los ingleses y acá reventó el país de un día para el otro y vinieron los inmigrantes y demás, y después cayó y cayó y cayó, es parte de estos enfrentamientos al cohete. Te paso otro tema. Sí. Quiero hablar con vos, o que vos me des tu mirada, le des la mirada a la gente, sobre la verdad. Partiendo de una frase o de tu mamá que todos debemos haber vivido cuando tu vieja te encaraba, te ponía, te miraba a los ojos y te decía, decime la verdad. Mi papá. ¿A vos, en tu caso tu papá? Sí. Bueno, en mi caso mi mamá, decime la verdad. Sí. Decime la verdad. ¿Qué pasó? Decime la verdad. Bueno, yo leo mucho a intelectuales como vos de pronto y ustedes discuten sobre la existencia de la verdad. O sea, ¿qué es la verdad? Yo trato de no meterme en eso porque sé que eso no termina nunca. ¿Cómo? Eso no termina nunca. Es decir, ¿qué quiere decir todo eso? ¿Y qué es la verdad? Por ejemplo, este es un vaso. Sí. ¿Es verdad? Supongo. Sí, es verdad. Es un vaso, sí, es verdad. Ahora, ¿qué pasa? Que yo haya dicho, este es un vaso de verdad. Nada. No pasa nada. No pasa nada. Entonces, ¿cuándo el problema de la verdad se transforma en un problema? Cuando pasa algo. Es decir, cuando tiene que pasar algo. Se puede decir, bueno, definime qué es el bien. Bueno, ahí va a haber un problema. Ahí va a haber un problema. No, definime verdaderamente qué es el bien. O definime verdaderamente quién sos vos, Alejandro. ¿Quién sos? Va a haber un problema. Ahí va a haber un problema. Como pensar es relacionar y pensar es conectar. Cuando vos decís 1 más 1 es 2, es verdad. Pero no pasa nada. No pasa nada. Entonces, la verdad se transforma en un problema cuando vos relacionás. Y al relacionar, inevitablemente
contextualizás, interpretás, conectás, desconectás, haces un montón de cosas, entonces la verdad se transforma en un asunto complicado, discutible, opinable, polemizable. Lo que no quiere decir que no haya verdad, sino que la verdad es un problema. Pero si hay una... a ver, vos no discutís que hay verdad, o sea, existe la verdad. El tema es quién se queda con esa verdad. No, yo no digo que existe la verdad. Yo no puedo decir que existe la verdad porque la verdad no cumple el mismo papel que Dios. Yo puedo decir, ¿existe Dios? Bueno, ¿qué sé yo si existe Dios? Yo puedo decir si existe Dios, soy chiquitito así. Es decir, la verdad. La verdad es o un mandato religioso o un mandato que viene de otro lugar, etc. Ahora decir, bueno, ¿y la ciencia? Y la ciencia cambia todo el tiempo. La ciencia es pura refutabilidad. Ahora, voy a decir, ¿vos me vas a negar que esto es un vaso? No, pero no pasa nada. ¿Y qué pasa si los medios masivos te instalan la verdad o su verdad? Sí, O es sea, lo que hacen todo el tiempo. Es lo que hacen todo el tiempo. Y sí, porque producen La verdad. una noticia. A ver eso. Es decir, producen una información. Dan una noticia, te comunican una información. Entonces voy a decir, bueno, ¿por qué yo veo noticiosos? Yo soy igual que cualquier otra persona. A lo mejor tendré a mí una cierta singularidad. Bueno, ¿vos creés que la gente compra todo? ¿Vos creés que los que ven televisión, los millones de personas que ven televisión, etcétera, compran todo? Que están como en una iglesia, en una misa, y dicen, bueno, si lo dice Nelson Castro, lo dice Fantino, o lo dice no sé quién, compran eso, y después cuando hacen zapping, compran al otro, después no compran nada. No compran nada, simplemente se entretienen. Se entretienen. Es decir, es una pulsión de entretenimiento en donde vos vas armándote alguna cosa que después la desarmás, etc. El tema de la manipulación de la gente por medio del lanzamiento de información para mí no existe. La gente es reactiva. ¿La gente es reactiva? Es reactiva. No se la banca así nomás, no es pasiva. No, no es una tabla de cera en donde vos vas escribiendo. Y está probado, y se puede hacer 1000 campañas de televisión a favor de un candidato, ganó el Menemóvil. No es así. Eso va incluso para los que decían Clarín con 5 tapas te volteó un presidente. No es así. Clarín con 5 tapas. Es difícil que te voltee, que no te voltee y demás. Clarín, ¿cuántas tapas hace en contra de Cristina? 1.800.000 y si se hubiera presentado en el 2015 ganaba. Cuando hay un gobierno, a ver, siempre se habla de que hay una moral de época, ¿no? Sí. No sé si va ligado a lo que me dice. Ahí va mi pregunta. ¿Un gobierno impone moral de época o no van de la mano habitualmente? Ejemplo, otra vez con el gobierno pasado. Había como una moral de época, había una moral en muchos medios de comunicación, había como una forma, un discurso instalado en los medios, se hablaba. Después eso fue cambiando, se fue vaciando eso. Pero ¿hay una moral de época impuesta por los gobiernos o no es así? Mira, no hay un ojo panóptico, el gran hermano, que dice, vamos a pensar así. Lo puede lograr si pone un aparato policial durísimo. Esto se ha hecho, aparato policial durísimo. Es decir, esto es así. Entonces vos imponés una moral. Pero incluso si vos tenés un aparato autoritario, dictatorial, que es policial, incluso ahí tiene pérdidas por todas partes. Porque la resistencia es parte del poder. ¿La resistencia es parte del poder? Claro. Es decir, no hay poder si no hay resistencia. Es decir, ¿para qué? Escuchame una cosa. Yo a una mesa de luz no necesito mandarla. La prendo y la apago. Ahora, si yo soy un príncipe, ¿no? Y llama a un mayordomo, prendeme la luz. ¿Y si no viene? O se encula. Ahí tengo un problema, lo tengo que dominar. Digo, no me llegás a prender la luz, sabés, no comés mañana. Es decir, para ejercer el poder necesito una resistencia densa. Por lo tanto, nunca puede haber una moral. Siempre hay
litigios entre puntos de vista. Siempre hay. Si no, no sería una sociedad humana. Por más que una sociedad humana se organice y se jerarquice, tiene escapes, pérdidas, salidas, resistencias, disidencias, etc. Siempre fue así. Te puedo preguntar por la soledad. Hay como una especie de terror que le tiene el hombre. Esto es como la rueda de la fortuna. No, pero después te quiero mostrar una noticia que pasó. El tema de la soledad, ¿no? El otro día me contaba Facundo Manes que los ingleses, el gobierno de Inglaterra, tiene un ministerio de soledad, porque se dieron cuenta que pierden mucha plata. Entonces, armaron una especie de ministerio de la soledad donde tienen censados a los que están solos, les producen shows a esos que están solos, les llevan ofertas para que puedan ocupar su cabeza. O sea, acompañan a los solos. Ajá. No a los solos y a las solas, ¿viste? El boliche, no. Sí. Tienen un ministerio de soledad. La neurociencia se empezó a preocupar por la soledad. Sí. Y por ahí me abarcás de otro lado vos la soledad. Sí. A ver, ¿qué mirada tenés al respecto? Es raro lo que dice la gente. Por un lado dice que todo el mundo está todo el tiempo conectado, por otro lado dicen que están solos. Yo no sé muy bien cuando dan diagnósticos tan terminantes por qué no se quedan con uno, porque si no, estar solo es fundamental. Imagínate vos que no puedas estar solo. Es una situación de muchísima angustia. Uno dice, bueno... Estar solo es fundamental. Pero es fundamental. Del otro lado, muchísimos podrían decir que no. Que no. Y hasta yo también te lo digo, no. ¿Cómo estás? Pero ¿cómo no? Estar solo. Cuando yo elijo estar solo. Cuando vos vas a tu hermoso estudio a la mañana, a las 9 de la mañana, que te entra el solcito, te quedas ahí. Ahí podés elegir estar solo. No hablo de un tipo aislado, que es otra cosa. Un tipo aislado es otra cosa. Un tipo que lo aislaron es otra cosa. O un tipo que se siente aislado es otra cosa. La soledad es fundamental para poder pensar, para poder estar, para poder respirar, para no estar todo el tiempo necesitado de que aparezca un cuerpo, porque si no sentís que el tuyo no existe. ¿Cómo es eso? Bueno, si no aparece otro, ¿vos quién sos? Nadie. Si vos tenés la sensación de que al no haber un otro, vos sos nadie, buscando un otro tampoco vas a ser alguien. Eso es un problema. Es un problema. Estar solo es algo fantástico. Lo que no quiere decir, ay, no quiero ver a nadie. No tiene nada que ver con eso. Al contrario, diría yo. Si vos no atravesás una época de soledad, es difícil que puedas estar con alguien. Tenés que atravesarla. Mirá, te voy a mostrar una noticia de hoy a la tarde, que la corté especialmente para charlarla con vos. Viene desde Colombia y acá está. Bueno, Abeluto y Santos, el presidente de Colombia, se inauguró un stand en la Feria del Libro, en la Feria de la Cultura en Colombia, y sí, es una cancha de fútbol. Y Alberto Mangel, que es el director de la Biblioteca Nacional, fue enviado allí. Dijo que le parecía una berretada, que le parecía un hecho populista ligar el fútbol a la cultura, que no tiene nada que ver Borges, Cortázar, Sábato y tantos otros, José Ingenieros y tantos otros con el fútbol. Te pregunto, sí, o sea, sí, sos un hombre de la cultura, sos un intelectual, sos un pensador, sos un escritor, un filósofo, un profesor, futbolero, hincha de Vélez. ¿Qué te parece que se ligue el fútbol o se haga en un stand una cancha de fútbol? ¿Te parece bien? Mira, tendría que haber estado ahí, qué sé yo no sé qué es lo que hicieron. Pusieron una pelota y hay un arquito ahí. Y eso es todo, no sé qué es lo que hicieron. A mí que... yo a veces hacía equipos de fútbol con escritores y filósofos. Mentira, Tomás. Pero no, mentira, sí lo publiqué. Está publicado. En el Arco ya no me acuerdo quién iba. El mejor equipo de fútbol con los escritores y con filósofos y demás. Pero sí, los ponías por alguna... ponías, es brillante, solamente pensar, lo voy a buscar, pero armados un equipo supuestamente de filósofos. Está pero ¿por qué ponías en mi libro Pensamiento Rápido. Pero ¿por qué ponías un tipo a jugar de 4? Pará. No me acuerdo. Bueno, ahora. Pero de 9 tenés que poner un tipo que fuera contundente. No, estaba pensado. Estaba pensado quién podía ser las dos alas, el puntero derecho, quién me parecía mejor en la saga, etc. Ahora no me acuerdo quién era el arquero. Creo que el director estaba Bob Dylan como, creo que ayudante de campo,
el kinesiólogo masajista era Hitler. Y después, sí, lo tuve que poner. ¿Pero por qué es eso? No me acuerdo, porque era una revista que me había pedido, una revista de cultura, ¿viste? De cultura. Me había pedido que escriba un artículo sobre la Viena de fin de siglo, la cultura vienesa. Entonces yo agarré a los principales, Freud, Husserl, ya no me acuerdo quién, y armé un equipo de fútbol, ¿no? Y tenía que estar Adolfo. Si era austríaco. Entonces, es decir, uno puede jugar con tantas cosas. ¿Qué es cultura, no cultura? Somos grandes ya, ¿no? Cultura, no cultura. ¿Dónde llega la cultura, no cultura? La cultura, ¿qué quiere decir? Cultura y todo eso. Nada. Entonces, ¿Nada? no, nada. No quiere decir nada. Es decir, vos podés hacer periodismo, yo doy clases. ¿Hacemos cultura? No, hacemos periodismo y doy clase, eso hacemos. Ahora, ¿esto forma parte de la cultura? Sí, también la gastronomía forma parte de las costumbres, de la forma de vida. La cultura, pero vos sos a ver, vos desde la clase tenés mucho más cultura que yo que estoy haciendo periodismo. Vos sos un tipo formado, sos un tipo de pensamiento, sos un tipo que tiene 200 millones de libros escritos. Escuchame una cosa. Leídos. Yo puedo ser bueno o malo en lo mío. Es decir, dentro de lo que yo hago, alguno dirá, hace buenos trabajos, otros no. Yo no me puedo comparar con vos. Yo no soy mejor periodista deportivo que vos o mejor director de magazine que vos, porque no lo soy. Y vos tampoco sabés tanto Foucault como yo. Pues yo sé otras cosas. Ahora vamos a medir qué es lo que tiene más importancia. Es más culto lo tuyo. Haces más por la cultura vos que yo, exactamente. Ajá. Yo cubriéndote un Boca Vélez Sí. que vos dando una clase sobre Foucault. Pero a mí me pagan mucho menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenés razón. ¿Por qué? No sé. Se habla mucho de educación en Argentina. Me quedan 10 minutos y quiero Sí. pasar por otros temas con vos. ¿Qué es educar para vos? ¿Qué entendés por educar? Yo educar, para mí es estudiar, aprender, enseñar. A eso yo llamo educación. Está muy restringido al aprender algo. ¿Educar y enseñar es lo mismo para vos? Para mí es lo fundamental. Porque lo que se llama educar en general no está a cargo de nadie. Es decir, yo como padre educo. Pero mi hijo o mi hija se educa conmigo, se educa con la madre, se educa con los hermanos, se educa con los amigos, se educa en la escuela, se educa con los maestros, se educa en las redes sociales, se educa por todas partes. Es decir, la educación no está a cargo de un solo personal. Es decir, cuando vos hablas de educación, es decir, todo lo que recibe cualquier sujeto de cualquier sociedad tiene fuentes variadas, donde va eligiendo, va filtrando, etc. No puede decir, yo eduqué a mi hija. Yo soy parte de la educación que ella misma seleccionó para autoeducarse. Ahora, cuando hablamos de educación y lo ligamos a la escuela primaria, secundaria, universidad, terciaria, lo que fuere, ahí la educación es mucho más restringida. No tiene que ver con todas estas cosas que tienen formas de vida. Tiene que ver con estudiar. Estudiar. Entonces, cuando hablamos de educación, es estudiar. Es decir, el maestro enseña al alumno que aprende. El maestro aprende para enseñarle al alumno que aprende para él después poder también enseñar. O sea, está ligado a enseñar en el colegio. Y aprender. Y aprender. Sí. El otro día, leyendo y justamente preparando esta nota, aparece la palabra cínico. Digo, le voy a preguntar a Tomás, ¿de dónde viene la palabra? ¿Qué es cínico? ¿Qué es ser cínico? ¿Se lo toma como a una persona decir, este es un cínico? ¿Me das el concepto de la palabra cínico? ¿Qué es un cínico? O sea, el cinismo fue una escuela filosófica griega. Ajá. ¿No? Es una escuela que viene de Sócrates y que tenía un emblema. Así como hay un Sócrates, había un Diógenes. Ahora, es muy raro lo del cínico, porque el cínico era una valoración que podemos decir positiva.
Michel Foucault hizo un gran trabajo sobre eso de esclarecimiento. Es decir, el cínico, Diógenes, en Grecia, le decía a Alejandro Magno, el emperador, me está tapando el sol, ¿te podés correr un poco? Es decir, vos también sos opaco, no sos transparente. Entonces, el cínico en Grecia era un irreverente, ¿no? Desafiaba al poder en nombre de otros valores que no eran los valores del poder. Y era escandaloso, hacía escenas en la calle, etc. Ese es el cínico. El cínico en nuestros días en algún momento se dio vuelta a toda esta valoración. No es el que desafía al poder, sino es el que está en el poder y lo usa con crueldad y con sorna. Lo cambió, como decía Oscar Wilde, para definir el cinismo. El cínico cree que todo tiene un precio y nada tiene valor. El cínico cree que todo tiene un precio y nada tiene valor. Sí, todo se compra y se vende. Eso es un cínico, ¿no? Es decir, está en un lugar poderoso y se ríe incluso del poder. Ese tipo de cínico es el cínico que tiene un rasgo de crueldad, no cree en nada, es nihilista, etc. Pero el cínico que viene de la filosofía y de la cultura occidental es el que desafía al poder. Dos más. Te paso al fútbol de nuevo. ¿Qué me decís de Messi? ¿Qué pensás? Salí de la valoración futbolera de que es un crack, que todo el mundo lo sabe. ¿Qué pensás de Messi? ¿Qué otra cosa podrías decirme de Lionel Messi? Estoy enojado con él. ¿Enojado? Sí, estoy enojado. ¿Viste? Porque a mí me importa mucho todo eso. Yo interrumpía todo para verlo. Interrumpía todo. No había día del perdón para mí si jugaba Messi. Es decir, para mí era desde los 17 años, ¿viste? De los 17 años. ¡Qué maravilla! Y no, hay algo que no va. ¿Qué? Hay algo que no va con la Argentina, hay algo que no va. Yo no digo que la selección no corre, no, eso no. Pero pertenece a una camada, a una generación. Tiene su corazón en otro lado. Qué interesante eso. A ver, eso tiene su corazón en otro lado. Y después hay algo que yo sospecho hace tiempo, y lo sospecho. Messi es muy calladito, pero manda. Y manda con su papá. Y manda en la selección argentina. Y manda a Tapia, y manda a Sampaoli, y manda a Bausa, y mandó a Basile, y manda, calladito con papá. ¿Por qué? Porque el fútbol argentino especialmente se diagramó de un modo en que la plata la trae Messi. La plata la trae Messi. No la trae ningún otro, la trae Messi. El sponsor lo trae Messi, la plata la trae Messi, lo que le pagan a la selección argentina es por Messi. Y la genialidad y el éxito también lo trae él, ¿no? Si no se enchufa, no somos nada. Así andamos, ¿no? ¿Qué éxito tenemos nosotros? Los españoles dicen que no nos merecemos a Messi. Que si esto, mirá, es muy factible que esto, de pronto, mañana lo reproduzca un canal en España. Capaz que AS en España o algún canal o el diario Marca o Cadena Ser mañana reproduzca estas palabras, el reconocido pensador argentino Tomás Abraham, Yo le digo a los españoles que si nos vemos en Rusia les vamos a ganar 5-0 con 4 goles de Otamendi. De Otamendi, qué jugador. Ese juega, ojalá juegue ese. Está medio caído, pero juega bien, ¿eh? Juega realmente bien. Último, bueno, has escrito infinidad de libros y hay un libro que hablabas de grandes maestros tuyos o personas que vos seguiste, sobre todo en la filosofía. ¿Qué maestro tuviste vos o has tenido a lo largo de tu vida? Bueno, algunos. Tuve a Michel Foucault fundamentalmente. Fue un distinto tipo de guías. Sartre cuando era chico, después Foucault en la universidad. Bájame a tierra todo lo que se pueda a Foucault, porque de pronto, reitero, es un programa visto por tanta gente a esta hora
Y de pronto no, la mayoría, no sabemos quién fue Foucault. Lo Sí. escuchamos nombrar, pero no sabemos de Foucault. Sí. ¿Por qué es tan importante para el pensamiento Foucault? Mira, Foucault es un filósofo francés que nació en 1926-27 y murió en 1984, ¿no? Escribió más o menos unos 20 libros y fue profesor de universidades y todo eso. Tiene una creatividad impresionante. Es un tipo muy erudito, muy académico y al mismo tiempo muy inventivo, de una prosa bastante clara, ¿no? Te enseña mientras escribe y trató algunos temas de una manera totalmente innovadora. Por ejemplo, el tema de la locura, lo hizo tema filosófico, el tema de la locura. A la locura lo hizo tema filosófico. Claro. El tema del castigo, con la prisión, con la delincuencia, lo hizo tema filosófico, ¿no? El tema del derecho, lo hizo tema filosófico. El tema de qué se puede hacer con uno mismo, qué tipo de técnica se puede hacer uno mismo con respecto de sí mismo para ser libre, lo hizo tema filosófico. Hizo muchos temas filosóficos que tienen que ver con nuestras inquietudes del presente. Lo curioso es que no habló del presente. Y sin embargo uno siente que le está hablando los lectores, los alumnos, los estudiantes, los colegas, que está hablando de las cosas que pasan, pero habla de Grecia, habla del medioevo, habla del siglo XVIII. Esta es la cosa que te decía del ensayo, aunque él no era ensayista, era más bien teórico, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que hablando de cosas tan lejanas te suene tan cercano? A eso lo llamaba Foucault historia del presente. Es decir, hablo de cosas que fueron, pero te estoy hablando a vos. Para cerrar, ¿vos sos un tipo que teme a la muerte? He hablado de la muerte, el tema de la muerte lo he hablado con varios, no con varios, pero por lo menos cuando viene algún pensador de tu talla trato de sacar el tema. ¿Qué relación tenés con la muerte? ¿Qué has leído sobre ella? ¿Es algo que te preocupa? ¿Le temés? ¿No le temés? ¿Qué podés? La odio. ¿Odias la muerte? Sí, la odio. Sí. Es decir, si le temo, sí, la odio. Odio la muerte. Bueno, ¿qué voy a hacer? No puedo manejarlo el tema. Me gana. Tenés una ventaja. Me gana la muerte. Tenés una ventaja, ¿no? Ajá. Vos ya te has... Que soy eterno. Te has inmortalizado con tus obras. Claro, inmortalizado la pelota. Las pelotas, ¿no? Sí, sí. Sigo, después de vender un poquito último y ya nos despedimos con Tomás Abrán, este gustazo que nos dimos esta noche durante todo el año. ¿Cuánto llevamos? ¿Una hora ya charlando? Una hora casi, ¿no? Pequeño corte y nos despedimos con Tomás Abrán. Este lujo que nos dimos hoy, martes 1 de mayo, ya miércoles 2 en la Noche de América. Ya venimos. Tomás, un placer haberte tenido. Realmente un gusto enorme. Me quedo con una sola cosa que tengo ganas de preguntarte, ¿tiene más poder la palabra o la acción para vos? Son inseparables. ¿Inseparables? Yo nunca vi una acción sin que haya algún sonido verbal, es decir, una acción bruta, un golpe de puño, pero enseguida después del golpe de puño hay una puteada. Es decir, van juntos. Gracias, Tomás. Enorme gusto, hermano. Gracias. Nos vemos mañana, miércoles. Tengo un quilombo con los días infernal. Gracias, Juanpi. Gracias a todos. Chao. Nos vemos mañana.